Capablanca tenía uno de los nombres más llamativos de la historia del ajedrez y quizá el estilo más natural de juego. No le gustaba estudiar aperturas ni calcular largas variantes. Es más, el propio Capablanca dijo, solo veo una jugada por delante pero siempre la correcta. Y hoy vamos a descifrar ese estilo sencillo pero sorprendentemente efectivo. Capablanca juega con blancas contra su rival de muchos años, Alexander Alekhine. Y al principio tenemos una defensa eslava, pero bueno, eso no importa, básicamente ambos bandos están desarrollando sus piezas y no hay demasiado aquí. Y aún así, muy pronto llegamos a algo que me parece muy interesante. Porque en este momento Alekhine comenzó a cambiar piezas aquí, jugó peón C5, lo cual creo que ya muestra claramente la diferencia entre estos dos jugadores. Mira, si piensas en Capablanca, él se caracterizaba por no complicar las cosas, para nada. Y antes del Just Do It de Nike, el lema de Capablanca en la apertura era solo desarrolla tus piezas. Simplemente colocaba sus piezas en buenas casillas durante la apertura y eso era prácticamente todo. Y puedes ver que Alekhine jugando con negras ya está en cambio intentando hacer planes, tramando algo acá, ejercer presión sobre las blancas. Estoy seguro de que si retrocedemos un poco, si Capablanca estuviera jugando con esto con negras, simplemente diría, bueno, necesito que hacer, desarrollar este alfil, juguemos esto, desarrollemos el alfil y listo. Probablemente es lo que haría, ¿cierto? Y las negras capturaron aquí, jugaron peón C5 intentando ejercer presión y crear complicaciones. Ahora Capablanca ve que, bueno, este cambio probablemente va a abrir esta buena diagonal para su alfil, así que dice, va adelante, simplemente lleva su caballo a esta buena casilla central y después del cambio en el centro del tablero, efectivamente ahora esta diagonal queda abierta para su alfil, sin esfuerzo. Y ahora ya podemos ver que las negras empiezan a experimentar unos pequeños problemitas, porque ¿cómo desarrollar este alfil? No quieres jugar B6 aquí porque ahora las blancas pueden jugar caballo C6 y algo como eso sería bastante molesto para las negras. Y si no, entonces ¿qué hacer? Por ejemplo, cambiar en E5 tampoco es una solución fácil para las negras porque las blancas empezarían a atacar este caballo y si se mueve alfil por H7 es otro problema. Por lo tanto, las negras ya tienen que empezar a pensar en cómo desenredar todas las piezas. Y Alekhine juega caballo B6. También debo mencionar que en la época de esta partida, Alekhine tenía 21 años, ya era muy fuerte pero todavía no estaba en su mejor momento como pueden ver en la foto. Y Capablanca tenía 25 años y ya era una leyenda. Y bueno, por cierto hay algo muy interesante en esta foto que descubriremos más adelante. Por ahora sigamos con la partida. Y otra cosa curiosa sobre la foto, si observan a Alekhine a la izquierda verán que él lleva uniforme. ¿Por qué será? Porque estaba estudiando Derecho. Así, aunque esta partida se jugó hace aproximadamente 100 años, algunas cosas nunca cambian. Sus padres probablemente le decían, hijo, eso del ajedrez está bien, pero tienes que convertirte en médico o abogado. En fin, volvamos a la partida. Capablanca juega caballo G5, lo que ilustra su segunda característica más importante, reemplazar los ataques heroicos por pequeñas combinaciones. Esto era conocido por esas pequeñas combinaciones que en aquella época llamaban en francés algo como petit combinaison. O si alguno de ustedes sabe francés, por favor dígame cómo se pronuncia correctamente. Algo así como básicamente pequeñas combinaciones. Y la idea es que ahora está apuntando a este peón de H7. El caballo lo ataca y además esta batería formada por el alfil y la dama también. Y si las negras jugaran descuidadamente H6, cosa que no ocurrió en la partida, eso conduciría a una derrota inmediata. ¿Ves por qué? Te doy unos segundos. Tenemos alfil por H7 jaque y de repente las negras están perdidas. Literalmente es mate en la siguiente jugada porque si las negras capturan sigue dama por H7. Eso es jaque mate y si el rey se mueve ahora este peón queda indefenso, caballo por F7 también conduce a mate. Bueno, les va muy mal. Ahora bien, por supuesto las negras no jugaron eso en la partida, jugaron peón G6 para bloquear esa diagonal del alfil blanco. Pero aún así puedes ver la idea de Capablanca, ¿cierto? Mientras que alguien como tal o Kasparov era partidario de ataques intensos y estaba dispuesto a complicar las cosas, sacrificar material, realizar largos cálculos complejos, Capablanca buscaba crear pequeñas amenazas para poner a prueba a su rival, pero normalmente se limitaba a una, dos o tres jugadas como máximo y así no cometía errores graves ni calculaba mal. Fácil. Y a propósito, esto nos lleva directamente a la tercera regla. Mira, ¿cómo jugaría él aquí con blancas en esta posición? Piensa un poco. Hay muchísimas jugadas que las blancas podrían hacer en teoría y aún así Capablanca seguía básicamente la primera regla de la medicina. ¿Sabes cuál es? Primero, no hacer daño. Siempre seguía atentamente a su oponente. Sabía que quizá no estaría jugando el ajedrez más brillante de la historia, pero lo principal para él era no cometer errores graves, no arruinar la posición, ¿sí? Y por eso estaba muy atento a lo que intentaba hacer su rival para asegurarse así de no equivocarse. Y ahora mismo existe la amenaza de dama por D4.
Es muy importante notarlo porque puedes concentrarte demasiado en tu ataque en el flanco de rey y simplemente olvidar que las negras pueden capturar este peón, atacar tu caballo y eso podría convertirse en un problema. Por lo tanto, simplemente retiro el caballo protegiendo al peón de D4. Y aunque esto pueda parecer una pérdida de tiempo, en realidad ha provocado la jugada peón G6. Y ahora todas estas casillas negras alrededor del rey negro están debilitadas. Las blancas podrían jugar alfil H6 en la siguiente jugada, lo cual ya va a ser desagradable. Y para evitarlo, Alekhine juega rey G7. Por cierto, hay que darle crédito a las negras, porque aquí rey G7 no es una jugada tan evidente de realizar. Y al principio cuando la vi pensé, no sé, quizás sea demasiado perder tiempo con esto en lugar de desarrollar piezas, pero luego me di cuenta de que si las negras jugaran otra cosa, digamos alfil D7, algo normal de desarrollo, podría seguir alfil H6 primero, atacando a la torre tiene que retirarse y después hay una continuación hermosa. No sé si Capablanca la vio, pero es caballo por F7 primero, sacrificando el caballo, atacando a la dama, prácticamente hay que capturarlo y sigue alfil por F6. Por G6, segundo sacrificio consecutivo, eliminando todo el escudo, los pequeños guardaespaldas del rey negro. Luego sigue caballo E5, que es ataque doble, jaque sobre el peón. El rey está obligado a moverse, y luego dama por G6 y es mate en la siguiente jugada. Eso habría sido devastador. Por supuesto, Alekhine calculó esta variante y la evitó. Eso explica por qué rey G7 fue una jugada crucial para las negras. Y decidí darle un signo de admiración a Alekhine por esta jugada para reconocer que está haciendo un buen trabajo aquí. Capablanca simplemente desarrolla el alfil G5 colocando en esta posición activa. Y por cierto, una pregunta rápida, ¿cómo jugarías aquí con negras? Puedes intentar aplicar las lecciones que ya has aprendido para que no solo estés escuchando mis comentarios, sino también intentando ponerlos en práctica. Juegas con negras, tienen que mover, ¿cómo jugar aquí? Recuerda la primera regla, solo desarrolla tus piezas en la apertura. De nuevo, estoy seguro de que el propio Capablanca vería este alfil y simplemente lo movería aquí, probablemente después traería la torre a esta casilla y solo entonces empezaría realmente a pensar en planos o variantes. En contraste con esto, si retrocedemos, las negras en realidad jugaron caballo de 5 y puedes ver otra vez que Alekhine era un tipo diferente, estaba calculando, tramando, ve que necesita reforzar aquí, quizá crear esta amenaza, está pensando en algo. Capablanca no solía hacer eso, priorizaba la simplicidad, ¿sí? Entonces, juegan las blancas y ahora él juega torre C1. Esto sigue estando un poco en el espíritu de solo desarrolla porque incorpora la torre al juego y además me recuerda a otra famosa cita de otro jugador legendario de los del pasado, primeros tiempos del ajedrez, Morphy, quien dijo: ayuda a tus piezas para que éstas te ayuden. Es de verdad una de las reglas de oro fundamentales del ajedrez. Asegúrate de que las piezas que tienes estén colocadas en posiciones activas. Por cierto, ¿qué significa activas? Significa que controlan muchas casillas, eso es todo. Así que torre C1, la torre en una columna abierta va a controlar muchísimas casillas aquí. Y ahora las negras juegan alfil D7 desarrollando por fin ese alfil y ahora les toca jugar a las blancas. Ahora bien, ¿cómo jugarías tú con las blancas aquí? De nuevo, algo muy interesante, básicamente aquí Capablanca utiliza las dos reglas que comentamos antes. La primera consiste en crear pequeñas combinaciones y la segunda es, como también hablamos, ser muy cuidadoso, fijarse en las jugadas del rival, detectar cualquier peligro para no cometer errores. Y ahora vemos que existe la posibilidad de un caballo B4 ejerciendo presión sobre estas dos piezas. También existe la posibilidad de un torre C8 atacando a la dama. Y Capablanca ve que en ambos casos la dama queda algo expuesta, así que decide retirarla a una casilla más segura. Juega dama D2, lo que evita este peligro que, aunque pequeño, sigue existiendo. Y al mismo tiempo crea esa pequeña combinación, alfil H6, después capturar la torre. Así que está combinando estas dos ideas, presta mucha atención a las amenazas del rival y al mismo tiempo crea pequeñas combinaciones. Y por cierto, puede que esto no parezca gran cosa, pero vuelvo a destacar este aspecto porque su nivel de precisión era extraordinario. Hubo un periodo de 8 años en el que no perdió una sola partida, algo absolutamente extraordinario y único. Y por cierto, también hay una breve historia sobre Capablanca. Hubo una ocasión en la que cometió un error garrafal que la gente no podía explicar y regaló un alfil. Te muestro esa partida por un momento para ilustrar mejor la historia. Entonces, Capablanca aquí jugaba con negras y jugó alfil A6, uno de los errores más graves de toda su carrera profesional porque después de dama A4, que fue lo que jugaron las blancas, básicamente pierde una pieza. Y la gente no podía entender cómo Capablanca, un jugador tan preciso, había cometido semejante error. Pero luego descubrieron la razón. Resulta que en este torneo Capablanca tenía un romance con una rubia y para su sorpresa su esposa entró en la sala de juego cuando se suponía que debía estar en otro país. Y esta sorpresa de apertura impactó tanto a Capablanca que terminó regalando la pieza. Afortunadamente, normalmente era más cuidadoso. Volviendo a la partida contra Alekhine, Capablanca acaba de jugar dama de 2 creando la amenaza de alfil H6 con el ataque de rayos X y por eso las negras jugaron caballo G8.
que es una buena jugada defensiva, porque el caballo controla la casilla H6 y además de eso las negras quieren cambiar este alfil activo blanco de G5. Repito, una maniobra defensiva muy buena de las negras. Las blancas cambian en E7, la dama captura y ahora las blancas juegan alfil E4. Capablanca observa que las negras básicamente tienen una sola pieza activa, el caballo en D5, que está centralizado y controla muchas casillas, dificultando el avance de las piezas blancas y por eso se decidió a cambiarlo. Pero también hay una observación interesante aquí. En sus comentarios sobre esta elegante jugada de alfil E4, no recuerdo la cita exacta, pero dijo algo así como: es una jugada profunda y no quiero molestarlos con todos los cálculos largos, así que si quieren puedes descubrirlo ustedes mismos. Bueno, lo cual demuestra que de verdad no le gustaba calcular demasiado. Y sinceramente a Stockfish no le impresionó para nada. Stockfish dice que esto es incorrecto, que las negras podrían haber jugado caballo F6 y muestra por qué la jugada no era la mejor. Quizá Capablanca esperaba algo así, pero nuevamente las computadoras modernas muestran que solo es un jaque, nada serio, y las negras están perfectamente bien. Sin embargo, volviendo a la partida, quizá la confianza de Capablanca también influyó de algún modo en Alekhine, porque este decidió no jugar caballo F6, sino en cambio jugar alfil B5 atacando la torre. Entonces las blancas juegan torre 1, combinando dos ideas: sacar la torre del peligro y colocarla en buena columna donde potencialmente mira con rayos X a la dama, lo cual resulta incómodo para las negras, que responden con dama D6. Y ahora Capablanca puede ejecutar lo que de verdad quería: cambiar ese caballo en situación muy favorable, porque normalmente en una posición así las negras desearían muchísimo capturar con la dama, no con el peón, ya que capturar con la dama garantiza que la dama permanezca activa y empieza a ejercer presión por diferentes lados. Se ve que podría jugarse un torre de 8 y comenzar a presionar el peón de D4, todo estupendo, pero ahora mismo las negras no pueden hacerlo debido a torre C5 con ataque doble, donde perderían el alfil de B5 después de mover la dama. Por lo tanto, debido a esta variante, las negras tuvieron que recapturar con el peón, lo que deja a la dama pasiva en la columna D, y en general ves que les resulta difícil encontrar un plan activo. Ahora juegan las blancas. ¿Cómo jugarías aquí? De nuevo, recordemos esa idea: le encantaba poner a prueba a sus rivales con pequeñas amenazas, lo cual también me recuerda a algo interesante que creo que dijo una vez Magnus Carlsen. La mayor lección que aprendió de Garry Kasparov fue que si creas 10 amenazas continuas, tu rival terminará equivocándose, y a Capablanca le encantaba hacer eso: crear pequeñas amenazas de forma constante hasta que su oponente colapsara. ¿Ves? Entonces aquí jugó dama A5 y me encanta, porque para encontrar jugadas de ataque debes centrar tu atención en la mitad del tablero de tu rival y preguntarte cómo puedo llegar allí. ¿Recuerdas eso? Es el método. Aplicando este método puedes ver que aquí hay dos posibles jugadas de ataque: torre C5 o dama A5, y Capablanca jugó dama A5 simplemente atacando el alfil y siguió peón A6. Luego dama C7 apuntando a la dama, y lo más importante, a este peón de B7. Porque, por supuesto, las negras podrían cambiar damas fácilmente, pero ahora este peón queda indefenso, y esa es otra característica de Capablanca. Mientras la mayoría de los ajedrecistas intentan dar mate al rey enemigo, a Capablanca le encantaba atacar peones porque son pequeños, débiles, no pueden escapar y son muy fáciles de atacar, ¿de acuerdo? Ahora este peón está indefenso, y las negras también notaron que aparte del peón, que podrían defender de algún modo, de pronto avanzarlo, tal vez, hay otra amenaza. ¿Cuál será? Simplemente concentra tu atención en la mitad del tablero de las negras y pregúntate cómo avanzar y crear una amenaza. Y en este caso existía la jugada caballo G5, extremadamente desagradable porque ataca a este peón. Pero si las negras juegan cualquier cosa, también existe la amenaza de caballo E6. Notemos el peón que está clavado. Caballo E6 sería un ataque doble contra el rey y la torre, y dado que el peón está clavado, bueno, les mostraré. Supongamos que las negras defienden, ahora caballo E6, jaque, con eso se ganaría la calidad. Las negras se dieron cuenta de ello y en esta posición, en lugar de defender el peón, jugaron aquí peón H6 para impedir que el caballo blanco saltara allí. Pero ahora Capablanca simplemente captura al peón de B7 y ahora ya tiene un peón de ventaja. Por cierto, recuerdo que existe otra cita interesante de Magnus. Cuando le preguntaron por Capablanca, Magnus dijo algo así como que Capablanca es considerado un brillante jugador de finales, pero en realidad acumulaba las ventajas posicionales durante todo el medio juego, y así cuando llegaba al final ya tenía una posición superior. Así fue como aplastó a tantos jugadores en los finales. Y este ejemplo lo demuestra perfectamente. Las negras juegan torre C8 y nuevamente Capablanca se pregunta qué intentan hacer las negras. La idea es torre C2 atacando ambos peones, y entonces responde de inmediato con una jugada prudente: peón B3, sacando este peón del peligro, y cuando las negras juegan torre C2 atacando este otro, ahora puede avanzar tranquilamente a A4 y no solo deja de estar atacado, sino que además ataca al alfil de B5. Las negras juegan alfil E2 y es difícil criticar a Alekhine por esta jugada,
porque está cada vez peor y está necesitando complicar la posición, crear contrajuego y es precisamente lo que intenta hacer. Pero por lo que sea, esta jugada termina volviéndose en su contra. Lo que vemos es que en este momento Capablanca ve que las negras intentan cambiar este caballo, ¿sí? Por su alfil malo, que está muy limitado, y juega caballo H4, lo que una vez más crea la inesperada amenaza de caballo por G6, porque el peón está clavado. Es una amenaza extraña a primera vista, pero aún así peligrosa. Y tenemos que estos dos caballos de fuerza son suficientes para que Capablanca impulse su juego y las negras están prácticamente indefensas, porque ¿qué puedes hacer contra eso? Es decir, si el rey viene aquí para salir de la clavada en la séptima fila, entonces se mete en otro problema, caballo de 7, un doble ataque, ¿ves? Por aquí. Por lo tanto, esa no es solución. Y aparte de eso, ¿qué más pueden hacer? Se va a jugar caballo por G6, las negras entonces jugaron H5, supongo que para darle una casilla de escape al rey, pero ahora caballo por G6 es efectivamente una idea hermosa. Captura el peón y ataca la torre y las negras no pueden recapturar porque el peón está clavado. Como la torre está atacada, las negras tuvieron que mover la torre de 8, entonces sigue torre por F7, jaque. Y esto es una pesadilla, estos dos caballos resultan protegiéndose entre sí, protegen la torre y ese rey está casi en mate. Las negras juegan rey H6, precisamente por eso habían jugado H5 antes para conseguir esa casilla de escape e intentar huir por allí, pero Capablanca cierra esa opción con peón F4, creando una red de mate. En este momento no hay amenaza inmediata de mate, pero el rey no puede ir a ninguna parte, de manera que las blancas solo necesitan maniobrar con algún caballo y esa amenaza se dará. Las negras juegan A5 y resulta muy desalentador ver el dominio que tiene Capablanca en esta partida. Es decir, si las negras en esta posición tuvieron que jugar A5, y no es porque no hay nada mejor, están completamente restringidas y sin opciones. No se sabe qué hacer, se juega A5 y ahora caballo H4 va creando la amenaza de caballo F5, mate. Las negras ya no tienen defensa, tuvieron que sacrificar la torre aquí, se recaptura y sigue rey G5. Las negras intentan desesperadamente escapar o contraatacar y ahora G3 protegiendo el caballo. Rey G4, las negras intentan escapar por aquí y de hecho a veces este truco puede funcionar porque ocasionalmente ese rey en H3 junto con la torre, ¿sabes? Puede crear contraamenazas, pero por supuesto no aquí, eso sería demasiado optimista. Ahora Capablanca simplemente juega torre G7 con jaque y ataque doble, el rey se ve obligado a ir a H3 y ahora caballo G2 crea la imparable amenaza de caballo F4, jaque mate. Y si volvemos a mirar la foto que vimos al principio, pueden ver que en realidad es esta posición exacta donde Capablanca con su elegante confianza está observando el tablero y ahora entendemos por qué Alekhine no quiere mirar hacia allí, porque ve que el mate se acerca y no puede detenerlo. Personalmente he aprendido muchísimo de las partidas de Capablanca, he analizado cientos de sus partidas y he formulado para mí principios, que así los llamo para jugar un ajedrez simple pero eficaz, ¿viste? Si te gustó esto, dejaré un enlace abajo a mi clase maestra gratuita donde explico en detalle el proceso de pensamiento correcto. Y además, si quieres saber por qué Capa era tan brillante en los finales, tal vez quieras ver este otro video aquí, pues el propio Capablanca decía que en los finales se pueden ver los mismos principios posicionales en una forma más pura y eso hace mucho más fácil aplicarlos en cualquier otra fase de la partida. No se lo pierdan.